Buenas tardes, bienvenidos. Es un inmenso placer recibirlos en esta forma virtual que tiene nuestra escuela de conectarnos con ustedes en este ciclo que hemos dado en llamar Mi encuentro con el psicoanálisis. En esta ocasión, la entrevista a Alicia Pagliarani la voy a llevar adelante yo, Perla Trachtenberg. Y bueno, es un inmenso placer poder tener este espacio que nos da la posibilidad de contarles cómo es nuestra historia de relación a la escuela, nuestra historia de relación al psicoanálisis y el camino que cada uno pudo ir haciendo y cómo lee y cómo piensa el psicoanálisis. Así que, bueno, es un inmenso placer, Alicia, tener la Gracias. posibilidad de que aceptaras la entrevista. Y bueno, me gustaría, si querés decir algo antes de comenzar con el recorrido de las preguntas. Voy a volver a decir algo que ya te dije, que, que tuviste una idea muy buena al idear este espacio de las entrevistas, porque es una forma original donde tenemos la oportunidad de que nos conozcan un poco más, este, pero esencialmente una forma de transmisión del psicoanálisis. Así Exacto. que me pareció muy buena tu idea y por supuesto no te iba a decir que no cuando me propusiera ser la entrevistada. Bueno, un Y placer, les un agradezco placer. a todos que nos acompañen hoy, ¿no? Seguro, seguro. Muchas gracias por la presencia en un sábado a la tarde tan hermoso como el que se vive aquí en Buenos Aires. Bueno, si te parece, arrancamos con la primera pregunta. Dale. ¿Podrías ubicar el momento en el que te diste cuenta de tu encuentro con el psicoanálisis? Bueno, yo tengo una historia larguísima con el psicoanálisis. Em, digamos, me encontré con la obra de Freud desde muy joven. En cuarto año del colegio tuve para leer algo de Tótem y Tabú y me maravilló el texto que ustedes las que me conocen saben que todavía me sigue maravillando, que lo amo ese texto. Entonces, bueno, me encantó Freud, me encantó cómo escribía, me encantó la originalidad de lo que decía, y ahí empecé a decir en cuarto año, en ese momento era cuarto y quinto, ¿no? El secundario, que iba a estudiar psicología. Tampoco me gustaba ninguna otra cosa, así que un poco era por descarte también, ¿no? Pero sí que me encantaba Freud, me gustaba decir psicología. Bueno, después viene la historia de la universidad y otras cosas que les puedo contar más adelante, pero creo que el verdadero encuentro fue la entrada a discurso. Eh, hace 39 años. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! 39 años cumplidos. Casi desde la fundación de que... Sí, muy poco hacía que estaba en la escuela, muy Mirá, poco. Te digo el verdadero encuentro, porque antes yo había estudiado psicoanálisis, había estudiado con grupos de estudio estando en la universidad, había tenido experiencias de otros análisis, pero es cuando entro a discurso y escucho a Olga de Santesteban, que es la directora y la fundadora de la escuela, donde digo, esto es distinto a lo que yo sabía de psicoanálisis hasta ahora. claro. Entonces, yo creo que si tengo que poner un momento es ese, del ver, porque a partir de escuchar el modo de lectura que tiene Olga, su forma de transmitir, su forma de puntuar los textos, yo dije, lo que yo sé hasta ahora lo tengo que tirar a la basura y empezar de nuevo. Esto es psicoanálisis. Y Claro. bueno, eso hace 39 años, pero yo les digo, mi historia venía como de 15 años antes, porque
qué sé yo, a ver, entré en el 85 y empecé a estudiar en el 70, 71, la facultad. Qué interesante, porque ahí vos rescatás el valor de un encuentro, ¿no? Que te cambia lo que hasta ese momento había transcurrido y te da una nueva vida, ¿no? Porque en definitiva es empezar una nueva vida en relación al psicoanálisis. Sí, es eso, es eso. Primero que a veces yo digo que la gente, eh, va, todos nos decepcionamos en algunos momentos con algo que creíamos de una manera y después era de otra, ¿no? Ujú. Bueno, con el psicoanálisis a mí me pasó, pero creo que lo que tuve de bueno era que la decepción no me hizo salir disparando, Claro, te hizo sino seguir la decir, búsqueda, seguiste la búsqueda. sí, lo que yo quería era poder hablar de la clínica y hacer una clínica diferente a la que hacía, Ujú, porque la clínica es insoportable, o sea, atender pacientes es insoportable, ujú, muy insoportable, si no hay ujú, una elaboración de eso que a uno le permite formalizar eso que hace. ujú. Entonces, bueno, yo dije, tendré que empezar de nuevo y de verdad es empezar de nuevo. Es como todo lo que tenía, ya está, me lo tengo que olvidar. A veces es más difícil empezar de cero cero que tener que tirar algo abajo para poder empezar, ¿no? Seguro. Pero me lo tengo que olvidar para poder entrar al discurso analítico, que es la propuesta de Olga y de la escuela. Y entrar al discurso analítico no te podés guiar con las categorías que uno podía tener hasta ese momento, ¿no? Con Mm, estas categorías más imaginarias. claro. Este, y bueno, tuve eso que digo, realmente podría haber salido disparada como vi tantos que lo hicieron, ¿no? Claro, a lo largo del camino, porque como decís, 39 años de sostener esta apuesta, habrás visto a lo largo del camino mucha gente que no la pudo sostener o que no se ha inscrito en un vínculo así institucional, claro. En ese tiempo, la escuela no tenía una sede, una casa. Ajá. Eh, Funcionaba en los consultorios de los analistas que estaban en formación en la escuela y los seminarios importantes, los seminarios tronco que daba Olga, eran en su consultorio, los viernes en su consultorio. Y yo me acuerdo que le dije a una compañera que ya estaba en la escuela antes que yo, y fue por ella que me acerqué, que digo, esto es chino, pero ¿saben lo que es chino? Que no entendía nada, absolutamente como si me hablaran en otro idioma, y yo había leído a Lacan y había leído a Freud, Claro. chino, pero de verdad chino, ¿eh? Tanto fue así que me agarré de dos palabras que no me las olvidé nunca más, que fue las únicas dos palabras que entendí, que era encauzar y ejes. Ah, Todo lo bueno. demás, Causar y ¿cuál ¿cómo? era, cuál era la segunda? Encauzar y ejes. Pero chicas, ¿saben lo que es estar una hora y media escuchando algo que uno dice, no sé de qué está hablando, no puedo repetir nada de lo que Mm. está hablando? Solo me quedaron esas dos palabras y no me las olvidé más, que fue lo único. Ahora, todo lo que estaba relacionado con esas dos palabras, nada. Bueno, pero pegó en el clavo porque te encauzó para no perder el eje y mirá, 39 años después, Sí, haber vivido la historia, qué bueno. La historia de la transferencia, ¿no? Qué pero bueno. con esto lo que quiero decir, que muchos dicen, pero yo no entiendo, Lacan es difícil, Lacan es difícil. Freud también es difícil, si no lo lees como si fuera un cuento Seguro. rosa, es difícil.
pero bueno, ¿qué quieren? Es otra cosa distinta a la que uno conoce, entonces ¿por qué le va a ser fácil? Ujú. No sé, qué sé yo, si uno va a ver una conferencia de cualquier otra especialidad, de cualquier otro campo, y hablan con los términos de ese campo, no, tampoco entendería. Seguro. ¿Por qué Lo va a que pasa es entender? que está bien lo que planteas, porque evidentemente algo te impactó para tener el deseo de hacer el camino. Entonces todo eso que podría ser como dificultad, algo que te saque del eje, te vuelve a conectar y le das una vuelta más y le das una vuelta más y repetís ahí y vas renovando ese esfuerzo, como decía Freud. No es sin trabajo, pero siempre vos No, tomás esa parte del texto de Freud cuando él dice la renuncia pulsional necesaria para poder hacer que continúe la cultura y que es lo que más rechazo genera, ¿no? Esta posición del sí, trabajo decidido y sostenido. sí. Yo creo que, viste, Sí. no se puede pensar que las cosas van a ser sin un trabajo y sin esfuerzo. Pero si se hacen con un deseo, ese trabajo y ese esfuerzo es llevadero. Claro. Seguro, Yo seguro. tenía, la única convicción que tenía era que quería poder soportar la clínica, porque yo desde que me recibí, como viví en un pueblo, que sigo viviendo, pero ahora es ciudad, antes era más pueblo, me empezaron a llegar montones de pacientes enseguida, Claro, recién recibida y hasta sin recibirme. En el último año ya tenía gente que quería que las atienda. Yo decía, ¿yo qué hago con esta gente que se queja de todo, que sufren por esto, que sufren por lo otro? Bueno, me resultaba insoportable, la verdad. Pero si no tenés teoría, siempre resulta insoportable. claro, claro, Salvo que uno haga, que no le importa un cuerno el otro, ¿no? seguro. Bueno, muy Alicia, interesante, ¿eh? ¿puedo Mucho de lo que estás preguntarte algo? abriendo. Un- Algo que no entendías nada conscientemente, tocó significantes inconscientes que hicieron que, bueno, que sea posible un segundo encuentro y, bueno, después quedarse. ¿Crees que algo ahí fundamental que iba más allá Sí, de la conciencia, si querés decirlo de alguna forma, se produjo? Porque yo creo en el inconsciente, viste, en el encuentro, que no se trata de dos, a veces de uno cuando hay un encuentro, pero que esto debe ser, porque si no es del orden de lo insoportable, de alguna manera, ¿no? Está bien, uno puede tener una relación a la falta y decir, bueno, obvio, si voy a ver matemática no entiendo nada, pero bueno, pero que algo ahí tocó algo de tu dimensión inconsciente. duda, sin duda, Nancy. En ese momento solo sabés eso. Bueno, no entendí nada de lo que hablaban, pero quiero seguir, quiero estar ahí, ¿viste? Pero creo que sí, que después cuando uno empieza a entender algunas cosas, decís, realmente tal cosa que plantea el psicoanálisis es bastante, yo lo pensaba así, no me daba cuenta, no lo podía decir. Otras cosas estás pata para arriba y las tenés que dar vuelta. Pero sí, no, creo que sin duda hay algo del no rechazo al inconsciente que Exactamente, permite que uno se aloje en el claro, discurso analítico. claro, No eso, con eso es que eso. si no, no entiendo nada, viene fenómeno para salir disparando, ¿no? Obvio, o para cómo sabe el otro y te llenas de envidia o de qué sé yo, o impotencia, bueno, mil respuestas posibles dentro del fantasma. Pero bueno, algo ahí de un querer saber de, también de alguna conexión con el inconsciente, ¿no? Que se produce. Bueno, solo, discúlpame, solo eso quería preguntarte. Me parece, Buenísimo, buenísimo. Bienvenida sea la pregunta si porque otros quieren preguntar también, Perla, seguro. perdón que me... Obvio,
Obvio, no, para eso estamos, para que sea una reunión donde el intercambio vaya nutriendo las preguntas, las respuestas, así que sí, bienvenido sea. Bueno, pasamos a la segunda. ¿Definirías la apuesta por el psicoanálisis como una historia de amor entre el sujeto y la obra de los maestros? Sí, sí. Te tenés que enamorar también. Mm, Sí, es de amor, es de agradecimiento también. Eh, es una historia de amor, de un amor profundo, donde uno ama los textos. Eh, Te rompes la cabeza a veces para leer 20 veces lo mismo y otras veces parece que te entra como si fuera sin dificultad, pero básicamente es por una relación de amor, ¿no? Y por un reconocimiento para, tanto para Freud como para Lacan, por la capacidad que tuvieron de pensar que era posible otra vida para los sujetos, ¿no? claro. Para mí el psicoanálisis siempre fue liberador, Ujú, liberador. ¿Viste? La gente le tiene a veces miedo por esas ideas de que quedas atrapado, que de la dependencia, ese tipo de cosas. Para mí el psicoanálisis es liberador. Y yo desde chica tenía también otra cosa que veía que decía, se puede vivir de otra manera, que como yo veía que vivían las personas cercanas a mí. ujú, Yo decía que no tenían grandes dificultades las que se dicen las normales, ¿no? Las dificultades de la vida, qué sé yo, tenían las cosas más o menos resueltas, pero tenían un sufrimiento que yo decía, se tiene que poder vivir de otra manera. Bueno, después entendí que eso era el goce, claro. y que el psicoanálisis era una teoría que se había centrado en ubicar el sufrimiento del sujeto y qué lo causa, que está unido a los fantasmas. Fantasmas son esas ideas inconscientes que tenemos, ¿no? No las, no pasan por nuestra conciencia, pero son ideas, pensamientos inconscientes que nos aferran a ciertos síntomas. Y ese sufrimiento se llama en psicoanálisis goce, porque hay algo ahí que se satisface con eso, si bien para el sujeto no es una satisfacción, es un sufrimiento. Ujú, Entonces, el psicoanálisis es una teoría que va a ir a desanudar esos nudos de pensamiento que sostienen un sufrimiento que la verdad que se puede aliviar muchísimo. Entonces, sí, es de amor cuando decís, ay, la puta, esto que me pasa es lo que está escrito y se ujú. puede mejorar, te agarra amor. No ¿Qué sé, te parece? Y no lo querés soltar más, de hecho da fe que no lo has soltado nunca más, o sea, verdaderamente te no, produjo no el lo he soltado. impacto. No lo he soltado con todo, porque también tuve otros profesores anteriores a llegar a discurso, tuve otros analistas anteriores a llegar a discurso, y tenían una teorización que se basaba en los mismos textos, pero una lectura diferente, y que no daba los mismos resultados. Y aún así, no me di por vencida y seguí buscando un lugar donde sí dio respuestas a lo que yo quería. Claro, Eso digo, hay que buscar, chicas, nada cae del cielo, chicas, chicos. seguro, seguro. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la próxima. ¿Dirías que los fundamentos del psicoanálisis, tras el camino abierto por Jacques Lacan en su retorno a Sigmund Freud, están custodiados en nuestro siglo? Es difícil la pregunta. Yo creo que sí, pero no es para estar tranquilo. Ujú, Creo, ¿eh? ujú, Eh,
¿será que como pasé por distintas etapas del psicoanálisis en la Argentina, yo soy producto de una época de la eclosión del psicoanálisis, que fue una revolución en Buenos Aires, todo el mundo se analizaba, se abrieron, no sé, 20.000 escuelas de psicoanálisis. Y después, viste, vas viendo que con las épocas van apareciendo otras cosas, que no son psicoanálisis, por supuesto. Entonces, creo que los que nos sentimos deudores del psicoanálisis porque sabemos que nos cambió la vida, tenemos la obligación de hacer algo para custodiar ese legado, digamos, para que no se pierda. Tiene vida propia, digamos, los libros tienen vida propia, las obras tienen vida propia, pero vieron que si no tenés a alguien que te puntúe una lectura, por ejemplo, es muy difícil lo que se puede a veces extraer. Entonces, creo que tenemos la obligación de hacer algo para que el psicoanálisis no se pierda, ¿no? Seguro. Cualquiera hizo la experiencia de que lee un texto y después, por ejemplo, estábamos en una reunión y alguien hace una puntuación de ese texto y decís, ay, eso no lo vi, eso no me había dado cuenta, con esto que rescatás se aclara todo o cambia el sentido. Entonces, creo que todo lo que se pueda hacer de transmisión del psicoanálisis es parte de la deuda que tenemos con el psicoanálisis. Creo que no se va a perder, pero que debemos ser transmisores de eso, ¿no? ¿Ahí qué dirías? Que esa línea que te llevó a esa historia de amor donde estaba la donación, ¿no? Porque verdaderamente, como decís, que Freud creara el psicoanálisis fue un acto de amor para el sufrimiento de tantos y que nos abrió todo este camino para nuestro propio camino con nuestro sufrimiento y para tener una profesión, ¿no? Porque es lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Hay ahí algo en esa historia, ¿no? Entre la historia de amor que contabas antes, la donación y lo que uno recibió y lo que eso fue causando para una vida, sea analizante, para una vida profesional o inclusive, como decís, para esta subversión a la noción de vida que teníamos, También. que verdaderamente nos llevó a entender que había una vida que la padecíamos o que la habíamos entendido de una manera y cuando algo de ese goce se drenaba, nos aparecía otro goce de la vida. Y yo creo que hay algo ahí, ¿no? En este esfuerzo que nosotros hacemos en cada una de las reuniones, que es como que intenta rescatar, ¿no? Eso que hemos recibido y ese deseo de transmitirlo y, como decís, mientras haya un analista que tenga el deseo de transmitir, esto va a estar vivo. Yo te quería Sí. preguntar si cómo, yo concuerdo lo lo que vos decís, que vivimos épocas turbulentas, pero que también hay ahí, en esa teoría, como vos decís, una apuesta que uno puede decir tiene algo de verdadero. ¿Cómo transmitirle a los jóvenes esto? ¿Cómo los jóvenes, porque que nosotros recibimos, bueno, sin lugar a duda, 30 y pico de años, 30, 25, 27, bueno, está claro que lo recibimos. Ahora, ¿cómo transmitirle a los jóvenes esta dimensión que a veces, yo igual creo en los jóvenes, la verdad que creo, pero que en una contingencia en donde, como decís,
bueno, hay que soportar la falta, porque vos decías, yo no entiendo nada. Cuando hoy hay, bueno, ves un video y entendiste cómo se hacen las cosas en 5 minutos. Entonces, bueno, en este punto digo, ¿cómo mostrarle a los jóvenes? Igual creo que los jóvenes están como volviendo a esta dimensión de lo que es lo verdadero, las verdaderas cuestiones, ¿no? El erotismo, el amor, el goce de la vida, el deseo. Pero bueno, esto está puesta a nosotros de transmisión a los jóvenes, porque nosotros ya, bueno, ya lo tenemos, qué sé yo, mal, bien, mejor, peor, pero bueno, a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacer esa transmisión? Bueno, con Nancy, con Perla, con Adriana, compartimos una comisión de dirección de la escuela de discurso y nuestras reuniones tienen mucho del debate sobre esto, de cómo pensar formas de transmisión para que eso que tiene de verdadero el psicoanálisis pueda ser escuchado, ¿no? Y que pueda ir más allá del rechazo que, que cada uno puede tener, pero que la época colabora, porque la inmediatez, eh, los videos que te dan eso ya, cómo se La hace. captura de la imagen, ¿por qué no? Ahí Exacto. hay una captura importante que la imagen hace. Sí, y sobre todo porque, a ver, el psicoanálisis ha definido un nuevo sujeto, ¿no? O sea, todos somos personas, pero esas personas que somos está habitada por sujetos, por un sujeto que es un sujeto inconsciente, que, que no sabe de las cosas que lo habitan, pero que está sobredeterminado y llevado por eso. Entonces, por poco que sea la experiencia que uno haga, sabe cuando algo ha tocado alguna de la verdad de su sujeto. Y creo que más allá de la transmisión que se puede hacer, va a haber gente que no va a querer saber nada de eso. Sí, eso también es cierto. Pero bueno, hay, seguramente hay otros y muchos que pueden apreciar la diferencia, ¿no? Porque el psicoanálisis lo que tiene es que, aunque la interpretación, la palabra del analista llegue antes de que lo haya podido pensar, sabe cuando algo toca algo verdadero. Y además sabe que cuando eso verdadero es tocado, algo se libera. Entonces, qué sé yo, por poca experiencia que se tenga, sabe que uno tiene una vida diferente a la que tenía. Absolutamente. Entonces, bueno, creo que nos compromete a todos, pero yo estoy completamente de acuerdo con vos en el sentido que nos pensamos todo el tiempo cómo llegar a los jóvenes para que no se sientan tan fácilmente capturados por otras técnicas que eluden todo esto, ¿no? Eluden la verdad, eluden un saber sobre la verdad, que se pueden manejar totalmente fuera de la dimensión de goce, que es lo más esencial de un sujeto, como si eso no existiera. Entonces sí, tenemos una responsabilidad grandísima ahí. El, a ver, el goce es lo más fundamental de un sujeto. Como decía Perla recién, un goce de sufrimiento o un goce de la vida. Va para un lado, va para el otro. Cuando algo de ese sufrimiento se puede ir perdiendo y ganar para el goce de la vida, cualquiera se da cuenta que eso se le ha producido. Sí, a mí me parece que la pregunta sobre los jóvenes
la podemos tomar en dos aspectos, por lo menos se me ocurre ahora. Uno es el que vivimos en la experiencia de nuestra práctica. Todos acá seguramente tienen esta misma experiencia que voy a contar, que de pronto nosotros tenemos una derivación de un joven y al poco tiempo nos manda un amigo y al poco tiempo nos manda otro amigo. Y cuando te querés acordar es alguien que no está en relación con el psicoanálisis, más que por su análisis, sin embargo entendió que hay una verdad que ahí puede ser revelada y se la transmite al amigo y se la transmite al amigo. Entonces me parece que en el análisis mismo nosotros producimos algo con la juventud o lo hemos producido con los padres y después tuvieron sus hijos y después pasan 10, 15 años y tenemos a sus hijos También, en el también, análisis, que sí, es una experiencia que muchos de que estamos acá vivimos y que de hecho la hemos vivido con nuestra analista o nuestros analistas y les hemos derivado luego a nuestros hijos. Y por otro lado, lo que compromete a la extensión del psicoanálisis ya para la formación en psicoanálisis, que creo que es el otro plano que vos, claro, Nancy, estás recuperando y que tanto hemos trabajado con Olga de Santesteban, eh, casi rompiéndonos las cabezas muchas veces porque a veces no nos alcanza la captación de los recursos necesarios para llegar, a veces no contamos con los recursos que nos podrían abrir un camino diferente, pero siempre tenemos esta preocupación y creo que la virtualidad nos ayudó mucho en esto porque nos permitió llegar, quizás bajo esta modalidad, a veces de un seminario, y entonces un joven se acerca a los seminarios de estudio hasta que algún día se liga a la estructura de trabajo de escuela. Creo que es un trabajo de mucha paciencia, ¿no? Me parece que este tema de la extensión verdaderamente convoca al universo de la falta también para la estructura de trabajo de escuela y de mucha paciencia para encontrar los diferentes modos de que esa palabra llegue a destino, ¿no? Como decía Lacan en la carta robada. Ese mensaje, nosotros sabemos que la carta llega a destino. Así que en ese sentido no vamos a renunciar a las búsquedas de estrategias para lograr que la juventud en su formación y después en su práctica apueste por lo mismo que nosotros creímos que le daba sentido a una vida, ¿no? De que en Vamos a ese camino decir que es la estamos. dimensión de la falta. Bueno, dale. Claro, la falta es poder soportar lo que no sé, lo que no entiendo, lo que no leí, lo que no tengo, lo que no eh, puedo. lo que no puedo, lo que ya es demasiado tarde, que perdí el tiempo. Bueno, las distintas formas en que aparece no soportar la falta y por Sí, lo tanto obturar la posibilidad de que surja un deseo. El psicoanálisis nos enseñó que desde que nacemos hasta que nos morimos está el deseo. Entonces, bueno, en cualquier momento uno puede tomar esas decisiones, ¿no? De querer estudiar, de querer leer, de querer escuchar otro discurso, que, que bueno, que sirve para la vida, porque nos permite otra posición. Entonces sí, soportar la falta no parece simple, pero no lo es tanto, ¿no? no, no es tan simple. Bueno, vamos a la próxima. Habiendo jugado tu apuesta a la vida institucional en Argentina, ¿cómo ubicarías la transmisión y la extensión del psicoanálisis en nuestro país respecto al tiempo de Freud y sus seguidores? Es bien distinto, digamos, el tiempo de Freud, este, pero, pero si nos puede servir de inspiración, digamos, porque como nuestro tiempo es complicado, pero el de Freud infinitamente más complicado. Estaban las guerras. Nosotros estamos en un país que nunca sabemos, digamos, cómo están demasiado las cosas, pero la guerra son palabras mayores, es otra cosa, Seguro, ¿no? seguro. Eh,
no nos podemos comparar, digamos. Y sin embargo, con esa adversidad que fue enorme, porque a Freud le tocaron las dos guerras, hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Él crear un nuevo pensamiento, una nueva teoría, descubrir un nuevo sujeto y llegar a muchos que se acercaron porque conocieron su obra, se quisieron formar con él y después hicieron extensión en distintos países. Recientemente, las compañeras, algunas que están acá, presentaron su libro Mujeres del Psicoanálisis, que tiene mucho de esa historia, ¿no? Estela, Nancy, Adriana, Esther no está, que recuperaban esa historia. Entonces, nuestro tiempo tiene dificultades, pero creo que las mayores son estas que nombrábamos antes. La rapidez, la tentación por lo fácil, no estar dispuesto al esfuerzo. Con muy poquito la gente se siente que hace un gran esfuerzo. Renuncia fácil, es demasiado complicado, esto no lo sé, no lo entiendo. Hay técnicas que son aparentemente mucho más fáciles para comprender, porque bueno, porque no tocan ninguna de estas dimensiones que decimos, no tienen que ver con ninguna llegada a los puntos de goce de un sujeto y a desanudar esos síntomas, ¿no? Entonces sí, creo que esta época tiene otras dificultades, pero la de Freud es una inspiración. Y de hecho, cuando estamos en las crisis económicas que ya nos tocaron un montón, que bueno, que uno piensa cómo va a seguir el trabajo, o cómo me voy a arreglar económicamente en la vida, qué sé yo pienso, bueno, qué sé yo, si ellos estaban escapando de los bombardeos y tenían que dejar de atender para meterse en un refugio antiaéreo y después terminaba la sirena y salían del refugio, bueno, siempre hay una cosa que uno pueda hacer para poder sostener algo si tiene el deseo, ¿no? Empezás a entender que lo único que le da existencia y sostén algo es tener un deseo por eso. Después las formas se encuentran. Sin duda, sin duda. Muy bien, muy lindo. Bueno, vamos a lo virtual. ¿Crees que la forma de comunicación virtual que tanto nos resolvió en tiempos de pandemia resolverá la dificultad que ya existe para el psicoanalista y su lazo a la obra colectiva? ¿Qué incidencia vislumbrás para la formación del analista en nuestro tiempo? Un poco te lo decía recién. Sí, Si está el deseo, la forma se encuentra. bien. La dificultad para la obra colectiva pasa por otro lado. La dificultad para la obra colectiva exige un grado importante de la elaboración de la pulsión para poder soportar el estar con otros, Seguro. para poder hacer del otro no un enemigo, sino un compañero, no un competidor, sino un compañero, que lo que aporta el otro, a mí también me aporta, y que yo puedo aportar al otro, y que con suerte y viento a favor podemos cumplir con lo que Lacan decía, ¿no? Ese pequeño aporte, ese pequeño añadido que cada uno pueda hacer a la obra colectiva, o sea, a la obra del psicoanálisis. Y también estar dispuesto a exponerse, porque yo lo que veo, desgraciadamente, es que mucha gente se limita a la práctica en su consultorio. Y vaya a saber Dios cuál es su práctica, porque no la expone, porque nadie sabe qué hace, porque no somete eso a otros. Y la verdad que la obra colectiva se nutre de la elaboración de todo eso, de ser menos paranoicos,
o melancólicos, digamos, como dijo Lacan, las dos límites para la escuela de psicoanálisis. ¿Para qué voy a decir algo si total me lo van a criticar o lo mío es tan mierda que cómo lo voy a poner que no vale la pena? Bueno, hay que avanzar sobre eso para cada uno, ¿no? Seguro. Para cada uno, para poder, porque si no, sinceramente, la actividad solo del consultorio, o sea, la actividad clínica, se transforma en un confort para el analista, pero que tiene una cara de ferocidad impresionante. Una cara de ferocidad y de algo insoportable. No sé, los que no tienen práctica por ahí no me entienden, pero pueden preguntarme, ¿eh? Me estoy refiriendo al que solo se dedica a atender pacientes en su consultorio. La próxima pregunta toma esto que estás planteando, quizás la podemos tomar y con eso se puede abrir sin duda una gran interrogación, porque está dirigida a este punto. A tu entender, en este tiempo donde la urgencia y el todo ya lleva la delantera, ¿hay posibilidad de acceder al deseo de analista en términos de Jacques Lacan por fuera del trípode freudiano, análisis, supervisión, formación? A ver, me encanta esa pregunta. Sí. Deseo del analista o deseo de analista es un concepto que elaboró Lacan y que quiere decir que del trabajo en análisis con su propio deseo, con las dificultades de su deseo, alguien puede llevar a que se produzca una mutación esencial en ese deseo y que eso implique querer conducir a otros en la vía de un análisis. ¿Me siguen? Sí. Que alguien empieza un análisis por su sufrimiento y le importa solo sí mismo, porque el neurótico tiene un nivel de narcisismo y egoísmo muy grande, ¿no? No lo digo yo, lo dice Freud. Entonces, empieza por eso, porque tiene un síntoma, porque tiene un sufrimiento y quiere mejorar eso. Pero que después de eso surja el deseo de poder conducir otras curas y llevarla hasta las últimas consecuencias, eso es una elaboración de análisis de un sujeto. Mientras tanto, ese sujeto que está conduciendo un análisis es alguien en formación, es un analista en formación. Solo puede producir el deseo de analista cuando logra esa elaboración con los impas de su propio deseo. ¿Se entiende? Creo que soy clara, pero por ahí, para los que no... Se entiende, pero voy a hacer por ahí una pregunta que por ahí abre algo de todo esto que estás diciendo que contiene un montón de cuestiones. Una, vos dijiste que me encanta lo que decís, que una cosa es, bueno, estar en el consultorio sosteniendo los análisis o en la dirección de una cura. Otra cosa es estar en una institución en donde tenés que estar con otros, donde en verdad tiene que surgir un lazo muy especial de transferencia, que tiene que ser aliviante, porque nosotros sabemos que hay fantasías que se arman, que puede estar la paranoia, como os decía, el otro me quiere joder, o no sé nada al lado del otro, o el otro sabe un montón al lado mío, bueno, qué sé yo, 1000 fantasías para decir de alguna forma. Pero al mismo tiempo, es mi compañero, son mis compañeros. ¿Están leyendo o están interesando en este punto que a mí me interesa? Es una experiencia inédita esa que te da, que haya otros que estén interesados en eso que vos estás interesado.
digo que en este punto, si podías abrir, porque verdaderamente creo que hace una diferencia enorme, Sí. ¿no? Primero, que el que está encerrado con sus pacientes en el consultorio y no pasa a la experiencia institucional de formación de escuela de psicoanálisis, está encerrado con su propio goce. Y esto se lo discuto a cualquiera y sé que muchos me odiarían por eso. Pero bueno, la verdad es la verdad independientemente de quién la diga, ¿no? Es la verdad. Son los mensajeros. No maten al mensajero, es la verdad. Sí. Después, poder hacer lazo con otro, con otro compañero, es lo que el psicoanálisis nombra como transferencia de trabajo. Entonces, es una apertura enorme a salir solo de la experiencia de estar con los pacientes. Ahora hay que estar con otros que sabrán más, menos, pero que no tiene que importar. Es alguien que, como yo, está interesado por formarse en psicoanálisis y lo que pueda hacer de su recorrido me aporta a mí y yo con el mío le puedo aportar. Pero bueno, para eso hay que correr estas fantasías, ¿no? ¿Para qué si me van a criticar o si digo esto va a estar todo mal? O yo nunca lo hice o qué sé yo, para mí es mucho. Es un paso de salida enorme ya entrar a una escuela de psicoanálisis y escuchar lo que otros hacen con su clínica. Lo que En pasa ese que sentido, lo que recuperás es que ese trípode freudiano de análisis, supervisión y formación no tiene tiempo, digamos, ¿no? O sea, no es que es algo que prescribió, digamos. Nosotros seguimos creyendo, como decía Lacan, que no va a haber deseo del analista si no está construido alrededor del trípode freudiano. Porque un poco lo que contaba Alicia, que estuvo en la presentación de estas primeras mujeres que se acercaron a Freud, creo que toca decididamente este punto, porque en principio muchas fueron porque sufrían, porque tenían síntomas terribles. Y bueno, fueron a ver a Freud o a algún otro analista y otro analista después se la derivaban a Freud. Y de ahí dan la vuelta de ponerse a estudiar el psicoanálisis y se empiezan a curar. Bueno, ¿de qué se curan? Por el análisis seguramente. Se curan porque empiezan a estudiar y también, y se curan porque, a ver, y después empiezan a escribir. Entonces, digo, si queda encerrado, por lo menos en la experiencia freudiana, era esta, ¿no? De que eran sus analistas los que iban formando parte de esa comunidad analista y creo que esto es el deseo. No sé si el deseo del analista compete solo a, bueno, a llegar a atravesar el goce ruinoso que vos nos contó, o el goce de muerte que vos contabas, o ese goce ruinoso. También, ¿no? Esta dimensión digo, qué genial, porque no los eligió, la mayoría eran enfermos que vinieron a verlo a él y le dio la vuelta, se da la vuelta para que se transformen en analistas. Bueno, eso me pareció genial. Digo, bueno, nos queda como inspiración a nosotras. Sí, Silvia, ¿vos qué querías decir? Espera que le quiero decir que te agradezco que agregues eso, no es solo conducir una cura hasta las últimas consecuencias, que ya es un montón, sino también estar para la transmisión, ¿no? Ofrecer su práctica a la transmisión. Sí, Silvia. No, pensaba en la dimensión de la deuda, ¿no? Porque como todas esas se incluyeron y como la dimensión de deuda pudieron, digamos, hacer transmisión y instalarlo, ¿no? Cuando era así un momento tan
inaugural, y bueno, creo que para todos, nosotros también, como decir, la deuda que tenemos, ¿no? Al psicoanálisis, a la experiencia que hicimos, ¿no? Esa dimensión me parece importante de colocar. Totalmente, totalmente. Sí. Pero imagínate que si hay gente que no supervisa, no tiene experiencia de trabajo con otros y queda solo con que hizo la facultad y con eso atender, la deuda ni se le cruza por el quinto infierno. No existe la deuda en esos casos. No existe para ellos la deuda. No hay deuda para saldar. Yo pensaba en esto que decíamos en relación a a las primeras mujeres, ¿no? Pero ellas ponían su propio cuerpo ahí, lo ponían públicamente, porque también hablaban de sus síntomas de una manera pública. Era una época esa, ¿no? Esa que hablaban de sus cosas, de lo suyo, no solo que ponían los pacientes o lo que estaban trabajando, sino su propia vida. Eso hay también una diferencia grande con aquella época y esta. Bueno, pero también estás poniendo, no vamos a contar los síntomas, pero ¿a quién no le cambió de los que estamos en el psicoanálisis la vida? A A todas. eso sin duda, no A hablamos nosotras, de pero eso. nosotros también, a nuestra familia se tuvieron que acostumbrar a dimensiones que el resto de la gente a veces no entendían nada. ¿Cómo te vas un sábado, un domingo, llegas a 5 de la mañana, tenés que estudiar, te quedas toda la noche preparando un trabajo, un paciente te llama a las 10, 11 de la noche un sábado? ¿Qué sé yo? Son dimensiones que no, también nos cambiaron la vida a nosotras. Sí, pero esos son planos diferentes. Son planos Claro, vos estás diferentes. Yo tomando más hablo, lo que es el deseo de transmitirle al otro las investigaciones, porque creo que cuando ustedes van recorriendo las mujeres del psicoanálisis, lo que van viendo era un deseo decidido de mostrar lo que para ellas era la pregunta por la sexualidad, la pregunta por el cuerpo, la pregunta por el amor, una investigación en acto que la compartían, decís ahí, como un deseo de obra colectiva, ¿no? Porque de hecho Freud agradece en los textos que le dedica a ellas la pasión, la investigación y la apertura también de elementos que tenían que ver con lo más íntimo de ellas. Pero está bien, ¿puedo eran las decir algo? feministas, estaban al lado de Freud, pero no hay algo de eso que nos toca, que digo, pregunto, acá hay quien quiere contar. Adriana, Sí, yo quería comentar que creo que hay algo que no podemos dejar de lado, que no todo el mundo tiene conexión con el inconsciente, y esto nos lo ha dicho Olga muchas veces. Y Lacan también dijo que el psicoanálisis, como dijo Freud, no era para todos. No, Y tiene mucho que ver con lo que decía Silvia, que es la falta. La falta es poder aceptar que uno sufre, sufre porque no quiere aceptar la falta. Y así como dice Nancy, esas mujeres que iban enfermas, nosotros también llegamos enfermos, si no, no Bueno, hubiéramos llegado, porque enfermo no es enfermo, es decir, patológico, es enfermo de dolor. Hay algo que te duele. absolutamente. Bueno, por lo cual uno apela a algún lado y cree que en ese lugar, porque escuchó a otros o porque le dijeron, o como dice Perla, vino un amigo, el otro amigo entonces le dice, mira, anda acá que está bueno, esto te va a hacer bien, es como uno lo va tomando. Pero eso no alcanza, tenés que tener una conexión con el inconsciente y esta paciencia, digamos, de poder esperar a que ese dolor vaya mermando, digamos. Y con respecto a lo otro que decían, yo me acuerdo, me acordaba recién del trípode, ¿no es cierto?, que estaba hablando Alicia. Yo trabajaba en una institución, como todos quizás hemos trabajado, prepaga. Nos juntábamos para tener supervisiones, para Ateneo. Y un compañero me dice un día, ay, yo no sé para qué haces vos todo eso. ¿Todo eso qué era? Estar en mi institución, analizarme, estudiar, tanta plata que gastás.
¿Sí? ¿Y vos qué haces? No, yo me voy de viaje, me decía. Y es esto que decía Alicia antes. ¿Qué se sabe lo que hace cada uno en el consultorio? ¿Qué seriedad tiene? ¿Qué responsabilidad? Porque, como yo digo siempre, estás recibiendo vidas, no estás recibiendo papeles. Que si me equivoco lo rompo y lo vuelvo a hacer. O como la compu, lo borro. Son vidas que uno tiene en sus manos. Pero hay gente que no tiene conexión con el inconsciente. Entonces, atiende así. Yo creo que atiende así, ¿no? Bueno, nada más, eso quería agregar. ¿Sabes qué, Adri? Está bien, pero ahí lo que podríamos decir es que no lo nombren psicoanálisis. Después hagan otra Claro, cosa. viste Pero que digan lo que quieran, psicoanálisis, como dice Freud, hagan lo que quieran, psicoanálisis lo inventé yo. Sí, Punto. pero ¿sabés qué pasa? Que el psicoanálisis parece que le da cartel. Hacen cualquier cosa, pero le da cartel, ¿no? sí, Y no lo dejan de colocar. Y en el psicoanálisis ahí meten de todo. Y bueno, es como decía recién Nancy. Freud decía, hagan lo que quieran, pero no le pongan, como decía, el psicoanálisis es mío, cuando se separa de Jung, de Adler y de muchos otros, ¿no? Así que bueno, O sea que ahí creo que sigue costando. podríamos decir que Sí, esa nominación que viene del otro como analista seguramente va a ser consecuencia de que se lea algo de esto, ¿no? ¿No? Debe ser así, De está este bien lo que cruce, ¿no es decís. cierto? Porque me Sí. parece que se marca una diferencia ahí, porque muchas veces nos pasan que alguien viene derivado y no sabe que viene a un psicoanálisis, pidió a alguien no, y lo derivan. Otras veces no, nos pasa que directamente la demanda es a un psicoanalista porque quieren ir a esta teorización que pone el inconsciente en su centro. Pero creo que debe haber una lectura, ¿no? Que se debe producir donde el otro reconoce, para poder nominar como psicoanalista, que hay un trabajo que tomó este cruce de los elementos. Porque sí, si o no, tal no es vez otra como cosa. vos Y de decís, hecho, muchas veces se escucha que muchos de estos psicólogos que se nombran psicoanalistas no siempre logran sostener en el tiempo los trabajos, tienen trabajos muy cortos, o sea que en verdad hacen terapias breves, pero como vos decís, la nominación puede hacer creer algo que no es, pero la práctica que llevan adelante revela que no es psicoanálisis, Cierto. ¿no? sí, Sí. Porque muchas sí. veces escuchamos gente que pasa por diferentes experiencias que dice, ah, pero yo esto nunca lo había interrogado con este nivel de profundidad. O sea que habían hecho otra cosa y es lo que ven ahí lo que les devuelve la diferencia. Por eso creo que un poco en APRECU, con el conjunto de las preguntas que venimos recorriendo, se puede leer esto, ¿no? Que en definitiva el deseo es un deseo decidido que se sostiene, como vos nos estás contando, Alicia, a lo largo de 39 años en tu historia, donde se va revelando y los que te acompañamos en este trabajo de escuela, en el caso mío hace 30 años que te conozco y todavía me acuerdo que fuiste la primera que me dijo, vamos, cuando presenté por primera vez en una reunión, yo estaba muerta de miedo y vi tu carita diciéndome, vamos, y me quedó para toda la historia. Em, todos hemos visto este camino que vos fuiste haciendo, donde esa nominación que cada tanto nos vas presentando o en tus intervenciones o en la sección clínica cuando presentás tus trabajos o en tu propio camino de lectura en la interrogación de la obra de Freud y de Lacan, va revelando que tenés articulado el trípode freudiano. Y por eso me parece que viene la nominación de psicoanalista, ¿no? Que como decimos y nos enseñaron, siempre viene del otro. bueno, te Yo diría agradezco. algo más, yo diría algo más, ¿no? En este sentido, no que vive como es analista, que no hay diferencia demasiado ahí. Está bien, la dimensión de analista es una dimensión de imposible, como otras,
pero que no hay una doble vida. Bueno, la vida te cambió, y el psicoanálisis te atravesó tu vida como tu práctica, para decir de alguna forma. Por lo menos lo que veo, bueno, en Alicia, pero lo que veo en aquellos sujetos que tienen una decisión bueno, de seguir esta causa de alguna manera. No sé cómo lo pensás, Ali. No, sí, les agradezco que lean este atravesamiento de la formación y de la experiencia de análisis. Yo creo que sí. Yo creo que, miren, en lo que uno lee y lo que puede decir lo que lee, ya se lee, los otros pueden leer qué elaboración tiene cada uno de esos conceptos. Si no, en la lectura ni aparecen. ¿Se entiende? Sí. No sé, o sea, ustedes saben que yo presento mi clínica muchísimas veces. No tengo problema en exponer mi clínica, porque pienso que, bueno, puedo hacer algo, a lo mejor que esté un poco equivocado, pero no es el punto. El punto es que puedo mostrar cómo trabajo. Y eso para mí es importantísimo. Puedo mostrarlo en ciertas condiciones, ¿no es cierto? Con grupos de analistas que están interrogados por lo mismo que yo. Y eso me parece que es algo muy importante. Y lo hago ahora, después de tantos años, pero lo hice siempre. O sea, ni bien empecé también, mostrando pequeños fragmentos o cómo leía algún texto o con alguna cuestión. Porque me parece que es la única forma, que si uno se queda encerrado en lo que no entiende, en lo que no sabe, en lo que no pudo, no puede avanzar, no se puede avanzar. Y creo que hay dos cosas que son re importantes que implican la experiencia de análisis. Una es la relación a la transferencia analítica y la otra la relación a la transferencia de trabajo. Hay gente que no soporta la transferencia, Claro. que va junto con lo que decís, Adriana, gente que tiene rechazo por el inconsciente. Entonces no va a armar transferencia y su consultorio va a ser sin transferencia. O sea, llegadas anónimas a un analista anónimo y con tratamientos de poca consistencia. No llegan a ninguna parte. Soportar la transferencia es una elaboración del nombre propio. Es otro de las deudas que tenemos con el psicoanálisis los que nos analizamos. Soportar la elaboración del nombre propio quiere decir que uno soporte salir del anonimato, que pueda realizar su inscripción en los lugares donde quiere inscribir su nombre y que esté en relación a lo que uno quiere que esté en relación. Por ejemplo, hoy, bueno, estos días salió el flyer donde es entrevista a Alicia Pagliarani, mi encuentro con el psicoanálisis, hecho por Perla en marco de discurso, o sea, en relación a los significantes del psicoanálisis. Si no, la gente vive anónimamente, se oculta, no escribe su nombre en ningún lado, quiere quedarse en el refugio del fantasma. Muy bien. Muy La bien. elaboración del nombre es una deuda que tenemos con el psicoanálisis. Poner nuestro nombre propio unido a lo que queremos que esté unido, ¿no? ¿Dónde queremos que figure nuestro nombre? Que a veces puede ser incómodo, pero al mismo tiempo a veces es de una alegría increíble, porque uno dice, ¿para qué me metí en esto? Parece que lo tenés muy vívido hoy, ¿Para qué Nancy, me metí en esto. esto? Bueno, yo solita, no me metió nadie encima para culpar Les a otro. contamos a todos que Nancy va a ser entrevistada a las 23 horas del día de hoy en el programa de Teté Custaró en Radio 10, así que por eso está Por ese espacio nombrando de Alicia. ¿para qué me metí en esto? Pero te metiste por el trabajo y la producción del libro Mujeres del Psicoanálisis, que Muchísimas celebramos gracias.
y te felicitamos que vas a tener esta entrevista, así que allí estaremos para escuchar. Amorosa las dos, pero le decía a ella misma, porque le preguntaba, ¿estás nerviosa? Y por la reunión de hoy, ¿no? Esta que estamos haciendo. Y ella dice, y la verdad que una cosita se te produce, ¿viste? Y sí, claro, ¿cómo no? Sí. Después te quedas contenta, después decís, ese era el camino, después, bueno, qué sé yo, pero no es sin esa dimensión, no es Seguro. que, porque yo decía, ¿estás nerviosa? ¿Viste? Sí, En una cosa. realidad, claro, sí, Alicia. No, digo, no es que hacemos todos los días una entrevista y se produce todo esto. Entonces, bueno, qué sé yo, un poco de inquietud te da, pero Sí, después decís, bueno, qué valió la suerte, pena. y qué suerte estar Sí, en un lugar que a otro le importe y que preguntarme a mí cuál fue mi experiencia y que haya gente que la quiere escuchar, ¿no? sí, sí. Pero muy me hiciste acordar, Nancy, a los años, a los primeros tiempos de las jornadas, que prácticamente no dormíamos, no comíamos. Yo era re flaca en ese tiempo, porque se pasaba, se me hacía un nudo acá. ¿Se acuerdan, chicas, que moríamos cada vez? Seguro, seguro. Pero La primera, bueno, qué ritmo, ¿no? Qué ritmo que hemos sostenido a lo largo del tiempo. Quiero celebrar el día de hoy porque comenzamos con la entrevista. Alicia, continúa Adriana Beguil a las 18:30 en Villa Gesell, presentando también el libro Las mujeres del psicoanálisis, y después sigue Nancy a las 23 horas en la entrevista por la radio. Bueno, esto es la vida que tenemos. la vida Así que que, tenemos, 29, esto es el lo que dio la vida psicoanálisis. que tenemos, ¿viste? No nos fuimos a tomar té con las amigas de Lo haremos después tenemos también, la feria lo de haremos, también lo haremos. mañana. 29, estamos en la feria del libro, chicas. Nancy y Cristina presentan su libro sobre Joyce y Sí, bueno, yo las voy a acompañar presentándolas, o sea, es en continuado. Pero no quería dejar de recordar los tiempos que presentábamos 2 jornadas en el Teatro San Martín, no es el teatro, en el Centro En el Cultural San Centro Cultural Martín, General San Martín. 2 jornadas al año y presentábamos 2, 3 trabajos cada una, o sea que era de un nivel de goce, porque era un sufrimiento espantoso y a mí no me va a salir nada y de qué voy a hablar y no sé qué miércoles, para qué voy a estar ahí, cómo voy a escribir esto, y después nos íbamos a festejar y comíamos y brindábamos porque estábamos chocha con lo que habíamos hecho. claro. O la primera vez que nos dijeron que íbamos a presentar en Bellas Artes, chicas. Claro. Te iba a comentar eso, me estaba acordando justamente de eso. Cuando en poquitos días pasamos de presentación en la escuela al museo. ¡Wow! No dormíamos, no dormíamos, nos llamábamos por teléfono cada rato, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Y cómo está tu trabajo? Cosas que ya teníamos escritas porque los estábamos presentando. Y de ahí salimos, Liliana, a presentar en los 100 barrios porteños, ¿te acordás? Uy, ¿te acordás? Sí, El sí, circuito, sí, me sí, acuerdo. claro. Claro Las que me librerías de la acuerdo. ciudad. Pero eso te transforma una vida. ¿Qué te Es parece? eso, eso es una vida distinta seguro a la que hubieses tenido si no tomabas esto. Ni Oh, hablar, ni hablar. Además, como siempre digo, poner la cabeza en el trabajo, en algo productivo, eso solo ya es saludable. Eso solo ya no es saludable. Dejar de pensar en el ombligo de uno, porque les digo, el neurótico es egoísta, es egocéntrico, es Avaro, avara. quiere al otro para su provecho, dice Freud, lo quiere explotar sexualmente, quiere aprovecharse de su fuerza de trabajo. Bueno, las peores cosas. Cuando uno puede encauzar todo eso a algo productivo, se libera, realmente se libera de un goce espantoso y nada de sacrificio, porque hay un deseo. Lo que pasa Claro, claro.
compleja con nuestro deseo y a veces no lo reconocemos. Como decías vos, Nancy, ¿quién me mandó acá? Como si me vino del cielo. No, me mandó mi deseo. Yo quiero que el libro salga, que el libro circule, que se conozca. Me invitan a un lugar de difusión re importante. Y bueno, ahí estaremos. Seguro. Bueno, Claro, pero esto creo que tiene recuperemos a mucho que Alicia, que ver. quedó tildada. Ahí volviste, ahora estás. Ah, que no quería quisiera... decir algo, que todo esto que podemos producir no es sin estar en una institución, si no seríamos anónimos, porque todo esto es un trabajo colectivo, como quería Lacan y la escuela siempre lo mantuvo, que nos dio lugar, siendo que recién empezábamos, como vos decías, Alicia, con la producción de cada uno en el cártel, y estábamos con los papeles, como si con ese terror, pero íbamos, ¿por qué? Porque la escuela nos avalaba. No importa, como decía Lacan, tiren, tiren, tiren los papeles, algo va a salir, pero es de la obra colectiva, no es de estar solos. Quizás alguien solo escribe, yo creo que no lo hubiera hecho, No, creo que yo no. tampoco, Entonces, tampoco. Ahí también colocaríamos la deuda, no solamente a los maestros, ¿no, Adriana? Sino esto que vos nombrás, en este caso a Discurso, que nos alojó y nos sigue alojando. Y también esto que nombrabas, Alicia, ¿no? El valor que tiene la transferencia de trabajo, porque todos estos espacios que vas nombrando, todo este recorrido que fuiste realizando, con dolor de panza, con alegría, como sea, no es sin ese lazo a la transferencia, no es sin los otros. Y eso, la verdad, es fundamental para la formación del analista, porque recién iba escuchando, bueno, mi encuentro con el psicoanálisis, mi encuentro con el psicoanálisis desde el lugar de analista, es precisamente, entiendo, con el trípode, porque ahí tenés formación, tenés deseo, tenés supervisión, es con eso, digamos, ¿no? Y es algo que va a causar, como vos decías, el deseo no tiene tiempo, es antes, es hoy, es mañana. El deseo, como nos enseñó Freud, es atemporal. Entonces, la formación también, o sea, la formación es algo que nos mueve todo el tiempo, ¿no? Y que nos convoca y nos hace, digamos, hoy nos permite todavía seguir alojándonos gracias a la institución y en esto que nombraban antes, es una con otra, ¿no? Los diferentes dispositivos, en los diferentes movimientos, porque es cierto que estaba el Centro Cultural San Martín, pero también íbamos a la búsqueda de esos lugares, porque después íbamos a recorrer lugares para ver si podíamos llevar a presentar los trabajos de cártel o los trabajos que estuvieran investigando. Sí, y Bueno, sola no lo hubiéramos hecho, individualmente no, no lo hubiéramos hecho. Y para claro. los que no conocen a Freud y a Lacan, les decimos que es su enseñanza que el analista esté en lazo con otros. Ni Freud ni Lacan querían al analista solitario, porque entendían esto, que el psicoanálisis era una obra colectiva. Entonces, tanto la enseñanza de Freud como la de Lacan nos llevan a eso. Y bueno, Olga de Sant Esteban fundó Discurso Freudiano en el año 82 y de ahí creó los espacios para que nos pudiéramos incluir, estuviéramos en el nivel que estuviéramos de formación. Y ya le digo, yo había leído a Freud y había leído algo de Lacan. Y sin embargo, nada de eso me servía. Había que empezar de vuelta. Sí, Silvia. Sí, que la propuesta era colocar el psicoanálisis en la ciudad, ¿te acordás? Claro, Claro. Salir de la escuela. Pero igual me parece que este movimiento y lo que provoca la presentación era tanto adentro como afuera, porque adentro, si había que presentar, provocaba lo mismo, digamos, ¿no? No sé, del compromiso que uno sentía, digamos, ¿no? Y por ahí, Adri, algo que vos decías, de que Freud decía, el psicoanálisis es mío. No, no sé, le pondría que Freud decía, el psicoanálisis son estas premisas, por eso cada uno se puede, digamos, apropiar del psicoanálisis si tenés en cuenta esos fundamentos, ¿no?
y por eso es todo el tiempo lo de la formación, el del trípode que decimos, que es estar pegado, digamos, a esos fundamentos que llamamos psicoanálisis, y por eso se puede transmitir, digamos, o reconocer quién está o no está en el psicoanálisis, y con eso tener un juicio, digamos, ¿no? Eso. Bueno, muy bien, muy bien. Nos quedan 2 preguntas, así que voy a la siguiente. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones de estudiantes, futuros profesionales de la salud, en este tiempo incierto sobre el porvenir del psicoanálisis? Les diría que se formen, que entren a una escuela de psicoanálisis, porque en primer lugar va a ser una ganancia personal, porque les va a permitir bueno, todo esto que fuimos nombrando de diferente manera, ¿no? Pero en principio salir de un goce solitario, que es enfermante, la verdad. Y después porque van a ver cómo se les va a transformar su clínica. Y eso es una alegría, cuando uno ve otros efectos en su clínica de lo que había logrado hasta ese momento. Entonces, que todos pasamos por decir, es difícil mantenerse en relación a la escuela, es costosa la formación, hay que pagar el precio carísimo en plata, en dinero y en renuncia a cosas. Yo cuando empecé, chicas, tenía un nene de 5 años y una nena de 1 año y vivía en Escobar, sigo viviendo, ¿no? 50 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, no me gusta ponerme de ejemplo de nada, lo saco, pero digo, dificultades hay siempre, pero si uno está pulsado por un deseo de hacer del psicoanálisis su causa, lo va a celebrar siempre si el momento que toma la decisión y hace la apuesta, porque realmente es una apuesta que uno sabe que tiene algunas cosas que va a ganar. Lo que no sabe es si va a estar dispuesto a llevarlo hasta el final. Pero si lo logra, es una ganancia en todo sentido. Es una ganancia. Más este tiempo, chicas, hay tanta gente que está enferma de todas cosas, de depresiones, de cosas feas, de sufrimientos de lo más variado. Qué sé yo, poner la cabeza en algo productivo, en trabajar, por una causa encima que lo trasciende a uno mismo, bueno, eso es salud, realmente salud, es ganancia. Y que no sean vagos, porque en definitiva es vagancia. Es En muy definitiva cierto, sí. es muy cierto. Pero bueno, como decís, nosotros celebramos que hayas hecho tantos viajes de ir y venir, porque verdaderamente tu Yo no me causa. explico cómo lo hacía, ¿eh? A veces pienso Es que en que, viste, esto, son cosas que no se piensan, ¿no? Como no, eh, ya era así, si las pero pensás, quizás dudás, pero no las pensás y va yendo, ¿no es cierto? la verdad, tener 3 veces por semana ir a la escuela era un montón. Y después algún sábado, por lo menos un sábado más por mes, y preparar para presentar en las jornadas y en la sección clínica y en el cártel, Seguro. y qué sé yo. Tenías una Pero bueno, familia Y y esto trabajabas. hasta antes de la pandemia, ¿no es cierto, Alicia? Porque tu hasta vida la pandemia. cambió, claro, tu vida cambió a partir de ese momento. Si no, no sé si se hubiera puesto en cuestión, porque venía siendo sostenido para vos, para Seguro los que que no. están en Campana, bueno, en Ramos Mejía, que estuvo Adriana hasta que se fue a Gesell. Creo que era un ritmo que ya estaba integrado a la vida de ustedes y que si no hubiera venido la pandemia, quizás no se hubiera abierto ese capítulo. Sí, la verdad que la pandemia nos transformó, pero bueno, yo me alegro profundamente porque estoy re contenta de no viajar y tener lo que parecía imposible, porque era para poder sostener la actividad de la escuela tenía que viajar. Y ahora es
no tengo que viajar, estoy en mi casa y sostengo la actividad de la escuela. Es como Claro. que se me Se te hizo mu- perfecto, perfecto. Me pareció que alguien quería hablar, ¿puede ser? No, bueno, me pareció nada más. Bueno, vamos a la última pregunta, Alicia. Vale. Si tuvieras la posibilidad de volver a empezar tu vida profesional, ¿cambiarías algo? Seguro que sí, porque viste que un poco insatisfecha a uno siempre le queda. Capaz que alguna cosa sí, pero creo que lo esencial no. Creo que lo esencial no. Este, yo tomé la decisión de empezar análisis cuando estaba en segundo año de la facultad, porque en ese tiempo teníamos la convicción de que uno tenía que tener varios años de análisis antes de recibirse. Ujú, sí, Empezamos grupos de estudio cuando estábamos en la facultad. ujú, O sea, era otra cabeza que había en ese tiempo, ¿no? seguro. Entonces no me arrepiento porque, bueno, después hice otros análisis y después estuve el análisis con Olga, pero, pero no me arrepiento porque, bueno, era el que accedí en ese momento y también fue preparando el terreno, digamos. Este, creo que no me arrepentiría. No sé si fuera yo de esta época, si no se me ocurriría irme a Europa como se le ocurre a los jóvenes, pero como no soy, no me Claro. lo planteo. ¿Para qué vas a pensar en lo que no? Digamos, No, vayamos por lo que sí. pero no, no irme a vivir. Pero digo, si hubiera sido de esta época, qué sé yo, si me hubiera dado por irme a vivir afuera. Ah, porque vivía afuera en Buenos Aires también, ¿no? O sea, era de Ah, Escobar, Buenos Aires, y ya para mí era como vivir en París, más o menos. seguro. Eh, Nos conformábamos con tan poco de... Seguro. Bueno, Alicia, un verdadero placer las respuestas y todo el camino que hicieron las preguntas. Nos gustaría abrir un espacio para que si alguien quiere intervenir, como ya lo vienen haciendo, podamos tener un tiempito antes de dar el cierre de las intervenciones de ustedes. Querría preguntar cuándo es la presentación en la Feria del Libro. ¿Por qué no lo decís? Ah, bueno, el 29 de abril, o sea, el lunes que viene, no, el otro, es a las 19 horas en la sala, Pabellón Blanco, sala Bios Casares. Es una oportunidad interesante, va a estar la editorial. Ese libro tiene la particularidad de haber salido en pandemia, así que nunca tuvimos la posibilidad concreta de presentarlo en la Feria del Libro, si bien estuvo en la feria, pero nunca lo presentamos. Y bueno, va a estar la editorial, va a estar Discurso, que está Nombra presente. qué libro, Nancy, nombra qué libro. Es Jane Joy, su vida, su obra, que también es, bueno, es un trabajo que surge casi 20 años de estudio en la escuela, no es poco. Mucho trabajo, no solo del grupo, bueno, en este caso Cristina está en el libro y Olga está en el libro, pero bueno, Joyce, hoy hay un cártel que está trabajando Joyce. Es un tema que en la escuela estuvo circulando muchísimos años y bueno, ¿qué es? Es su vida, es su obra, pero ¿por qué los analistas se nos ocurrió ir a ver, ir a leer esta obra que fundamentalmente yo digo, es algo, es una operación genial, 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 que de alguna manera, bueno, nosotros como analista deseamos que de eso más sufriente del síntoma poder encontrar un saber hacer algo. Así que bueno, estamos contentísimas porque tenemos esta oportunidad que nos invitan en la feria y que poder hacer algo con el síntoma. No, anulamos el síntoma
miramos para otro lado, lo encapsulamos un poco y seguimos con nuestra vida, ¿no? Como aparecen los videos, a mí me da mucha gracia hoy TikTok o Instagram, donde está hecha pelota y te cambian la ropa, te tiñen el pelo, te maquilla y sos una diosa. Digo, bueno, esta otra dimensión, con esto, porque el síntoma va a tocar el núcleo más fundamental del sujeto. Bueno, con eso poder hacer algo. Algo que, bueno, en el caso de un genio, lo inscribe en la cultura como genio. En el caso de los neuróticos, bueno, esperamos que podamos hacer también otras cosas. Por ejemplo, esta que estamos haciendo, que les decía, bueno, deseo analista, es ser analista o proponernos como analista, o en poder hacer algo, porque en última instancia no es sin esto, sin el síntoma y sin los atravesamientos de, bueno, algo dijo Alicia que eran los fantasmas, pero bueno, esas cosas que se acercan bastante a un goce sufriente, para decir de alguna manera. Así que bueno, 29 de abril, 19 horas, en la Feria del Libro, en la sala Bíos Casares, Pabellón Blanco. Los esperamos, esperemos que sea también con una copa de vino, pues ya nos estamos acostumbrando a que cada presentación una copa de vino. Todavía aceptamos, estamos para dar esos lujos y bueno, qué sé yo, siempre una satisfacción. Muy bien, felicitaciones, muy, muy bien. Gracias. Yo quería decir algo. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada agradecerle a Alicia esta apertura, ¿no? Tanto profesional como de la vida, porque cuando uno está hablando de estas cosas, habla de su vida también. Y algo también que quería agregar, que a lo mejor estás de acuerdo, que en nuestra época, cuando nosotros hicimos la facultad, era una facultad psicoanalítica. No, digamos, toda la orientación estaba en relación al psicoanálisis. Y bueno, como siempre dijo Olga, la llegada de Lacan también empezó a ser toda una ebullición. Con los años eso fue cambiando. Yo me acuerdo que una vez con una amiga que me lleva a la facultad, que ella hacía cursos de posgrado, me dice, dale, vamos, vamos. Y no nos aceptaron en esa oportunidad y nos dijeron, no, porque ya hay mucho, y esta facultad no es de psicoanálisis, esta es una facultad de psicología que muestra todo. Y yo ahí dije, claro, yo lo tenía como de psicoanálisis, para mí era así en aquella época, el resto lo pateábamos, el resto había que pasarlo. Entonces, me parece que había otra posición frente a lo que vos decías, el análisis, la formación, ¿no? Que después fue como cambiando y hoy me parece que es una facultad que está bien, se llama de psicología. Todas las ramas de la psicología tienen que tener quizás el mismo espacio, ¿no? Después cada uno elige. Pero bueno, en principio, esto me encantó poder acompañar este espacio y bueno, y escucharte, Alicia, porque la experiencia de cada uno sabemos que no se transmite, pero es lindo conocerla, ¿no? Cada uno tendrá que cursar su experiencia, pero está bueno conocerla del otro. Yo quiero agradecerte tu alegría. Aún en las situaciones complicadas, tiene un humor de mucha alegría. Es muy rara vez, ya hace muchos años que nos conocemos, pero que viene enculada o enojada o seria, ¿no? Nosotros tenemos más características. Ella siempre tiene una dimensión de alegría, ¿no? Así que bueno, quería agradecerte eso. Bueno, yo también quiero agradecerte, Alicia, no solo esta característica de alegría, sino también esta cuestión, ¿no? Que transmitís, ese estilo que tenés, donde vas ahí a la cuestión, la desmenuzás, la transmisión que haces de un modo simple, conceptos que a veces son muy complejos, ¿no? Eso, digamos, me encanta, además de tu posición, y bueno.
como Adriana, Alicia, creo que también otras, ¿no? Participamos de una misma época, ¿no? De la facultad, donde la facultad era psicoanálisis y bueno, y participamos de toda esa ebullición que había de Lacan, de los grupos de estudio, de analizarse, ¿no? Creo que de alguna manera eso fue un privilegio, ¿no? Así que, bueno, contenta por eso. Bueno, nada, Bueno, Gracias. gracias, Perla, a vos por llevar Ah, adelante la entrevista. claro, claro. muchas gracias. Ya les va a tocar, están en la cola ustedes. Bueno, yo les quería agradecer, la verdad que es un espacio muy interesante que se ha abierto. Eh, Te agradezco, Perla, por la idea que tuviste de llevar adelante esta propuesta. Y Alicia, todo un placer escucharte y bueno, todo el trayecto que has hecho en relación a la transmisión del psicoanálisis y de tu vida también. Además, te agradezco especialmente porque fuiste la que me hizo el pase para la escuela. Digamos, gracias a vos, yo estoy en discurso freudiano con mucha alegría, con tantos años, ¿no? De estar acá. Así que eso te lo agradezco y pongo una fecha de comienzo un día 21 de septiembre, día de la primavera, que te dio una rosa a vos y a Olga, que Sí, marcaba para mí la entrada a la escuela, ¿no? O sea, ahí yo entraba a un lugar, a mi lugar, al lugar que bueno, que se me ofrecía en ese momento y que yo realmente elegí y bueno, y acá todavía estoy. Así que gracias. Bueno, gracias a vos por el recuerdo. Creo que con Estela se dio lo que a mí me había pasado, que es que Estela escuchó algo que yo dije de la clínica, de mi clínica, y a ella le produjo eso. Ah, quiero ir ahí donde se habla así de la clínica, ¿no? Me acuerdo perfectamente, porque mi problema, por supuesto, era la clínica, como digamos, lo más candente era la clínica, y la clínica en relación a la psicosis de los niños. Claro, Entonces era un punto de que el niño psicótico tenía una estructura que era psicótico no era. Entonces para mí eso me marcó, porque yo digo, ah, pero entonces yo lo tengo mal colocado, ese punto, y me abrió toda la posibilidad para poder pensarlo distinto, porque entonces eso se juntaba con las dudas que yo tenía con respecto a esas teorías. Entonces encajaba perfectamente. Yo dije, bueno, yo voy a resolver algunas cosas que eran los lugares donde yo estaba en ese momento y voy a ir, porque según me decía Alicia, que me había invitado muchas veces y yo la verdad que no me acordaba. Pero esa vez, hay que perseverar. claro, entonces hay que perseverar. Pero ni me acordaba que me había invitado otras veces a la escuela. Entonces yo dije eso y bueno, lo cumplí. Cuando cerré algunos lugares, fui a la jornada en el San Martín. Y ahí, bueno, también escuché lo único que entendí que fue en relación a Olga que dijo que la transferencia era una covibración semiótica. ¿Te acordás de eso? Y era lo único que yo entendí de toda la jornada. Eso me quedó, no me lo olvidé nunca más, porque no se repitió mucho esto, que la transferencia es una Pero covibración. nos quedó a todos grabado eso de la covibración semiótica. Bueno, a mí me Sí, quedó marcado a a fuego, mí igual también. que lo de la Sí. psicosis de Vos los niños. fíjate, sí que qué bárbaro estas entrevistas, ¿no? Porque no solo es el entrevistado, que sí es el protagonista, sino que todos vamos recordando cosas Claro, Seguro. pero y vamos poniendo. eso
Claro, pero eso también forma la trama de lo que son las transferencias, ¿no? Claro. Eso me Y parece tan bueno, y interesante mirá de también. dónde te trajo, de más lejos todavía te trajo Alicia, porque Y ella está en desde Campana. Campana, Y si ya seguía más está, allá, ya está en Campana, sí. Sí. Me parece que Para otra entrevista, si se repite, vamos a contar las anécdotas de los viajes con Estela, porque se estaba ampliando la Panamericana, chicas. Y volvíamos a las bueno. 3 de la mañana con la Panamericana cortada y con los desvíos, y las cosas más insólitas nos pasaron. De todo, Estela. Un día vamos a hacer un cuento de nuestros un, viajes. un diario de ¿Cómo no? viaje, Podemos un diario preparar de viaje. una entrevista para eso, o cuando le toca la entrevista a Estela, podemos tomar un tramo de la entrevista para recuperar esas La películas. verdad Viaje, que a sector de viaje. veces son y cosas porque son, increíbles que también uno dice, no entiendo cómo hice esas cosas, qué es lo que ha pasado, cómo la he Pero pasado, como, ¿no? como Y dice se llamará Perlas, pasión, ¿no? Es la Con pasión, toda la porque claro, ahí pasión, es porque la sí, pasión. se necesita amor y se necesita el esfuerzo y se necesita el estudio y se necesita la pasión. Se Claro. necesita la pasión. antes hablaban de las analistas, las pioneras, ¿no? Con Freud, o los primeros analizantes. Luego discípulos que uno decían, wow, vivían en Estados Unidos, viajaban en tren, en barco. Bueno, acá no era el barco, no era el tren, o podría ser el tren, eran las aventuras por la autopista, pero bueno, bien lo valió, podemos decir hoy, ¿no? Bien lo valió. no, pero me acuerdo esas noches de lluvia y de granizo, todo inundado, así que andaban por el agua también. Claro. Y no sabían si llegaban. Me quedaron. acuerdo esa vez que se quedaron en una estación de servicio, creo que Juan B. Y Justo. hasta que amaneció, Nos Claro, quedamos porque a pasar la noche en Cuidado. la estación de servicio. sí, sí, porque Ah. Hasta que llovía bajó el tanto. agua, hasta que bajó el agua de día. porque no se podía pasar. No Estaba todo. teníamos ni celular, me parece que no teníamos No, celular. En la No, casa no claro. sabíamos dónde se habían ido las chicas. fueron a comprar cigarrillos y no Claro, y No volvieron. nunca más volvimos. volvieron. Volvimos de día porque de verdad estaba Cabildo, Libertador, estaban todos inundados y no podíamos llegar a General Paz. Entonces Sí, sí. venían los autos inundados y la gente que se bajaba de los autos con la ropa mojada. Y bueno, nos quedamos en una estación de servicio y como siempre comimos. La Y un café y felicito, otro café. la Muy bien. Bueno, les felicito, quiero ¿no? decir que en realidad las felicito a ambas, a Alicia y a Perla. Gracias. Perla, bueno, nuevamente por haber, digamos, creado, digamos, este espacio en el marco, digamos, de una institución que es Discurso Freudiano. La verdad que en estos tiempos, como se decía antes, ¿no? En estos tiempos que nos tocan vivir, bueno, siempre hay, digamos, que crear algo nuevo para poder sostenerlo también, ¿no? Obviamente que no es sin la transmisión y en este punto, bueno, Alicia, un placer escucharte. Coincido con esto que vos decís, en esto de que realmente que uno tiene la oportunidad de compartir con vos en muchos espacios y en este último tiempo, digamos, escucharte en el espacio de la sección clínica, realmente es algo que es un placer, ¿no? Es algo que alimenta también al otro, porque a veces la forma de transmitir, la apertura, la frescura, ¿por qué no? Y estar dispuesta todo el tiempo, y eso es un valor importante, porque eso hace no solamente la transmisión de una experiencia, en este caso la tuya, sino también al sostenimiento de los lazos, y esto es fundamental. Así que, bueno, ya que lo nombrabas antes, sí, coincido con vos en esto de que compartís la clínica. Bueno, nunca sabemos lo que sale de eso, ¿no? Que uno puede, digamos, decir, pero hay que estar dispuesto y es muy importante. No todos a veces lo pueden hacer por diferentes tiempos, por los diferentes avatares que nos tocan, ¿no? Así que desde ya, un placer siempre escucharte. Y bueno, habrá un segundo momento que escucharemos las anécdotas de viaje.
Gracias, Patricia. Te agradezco mucho. María de los Ángeles, ¿vos querías decir algo? Está cerrado. Ahí está, estaba sin micrófono y no podía. Nada, no, era de mencionar esto que le podíamos poner de título, las peripecias en pos del psicoanálisis o en búsqueda del psicoanálisis, como el apartado para que nos cuenten las anécdotas, ¿no? Súper interesante la entrevista, siempre un placer escuchar a alguien que pueda sostener, primero motivarse con el propio deseo y sostenerlo a lo largo de tantos años, ¿no? Eso es hermoso. Y una cosa con la que me quedo, que mencionó Nancy, que lo importante que es esta conjunción en pos de un interés común, cómo eso hace lazo, cómo nos une, porque para mí es el lazo más fuerte, estar vinculado a alguien que tiene el mismo interés que uno lo convoca, ¿no? Me parece de los lazos más interesantes y más sostenibles en el tiempo. Así que eso se agradece al psicoanálisis y a la escuela, por supuesto. Así que hermoso, hermoso, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sí, no quería dejar de recordar el agradecimiento a Olga, que tuvo la idea de crear discurso con los mismos ejes que había creado Lacan para su escuela de psicoanálisis y que son los mismos ejes del sujeto. Entonces, es una escuela abierta para que todo el que tenga algún interés por el psicoanálisis se pueda incluir en alguno de los espacios. Y me lo hiciste acordar vos, María de los Ángeles, por el hecho de decir, bueno, por ejemplo, el espacio de Cártel, que son los grupos de investigación, la verdad que encontrar a otros que estén interesados por lo que uno dice, que lo quiere escuchar, que comparta la misma inquietud y esté en la misma investigación, eso no es fácil de conseguir. Entonces, bueno, mi agradecimiento para siempre a Olga y que también lo que puedo transmitir de la clínica y en los seminarios es por lo que he construido con ella, ¿no? Por su dirección y por la experiencia de análisis con Olga y la experiencia de supervisión. Así que, bueno, uno es el agradecimiento a Olga y otro el agradecimiento por la escuela, porque ninguna de estas cosas creo que las hubiera hecho por mi cuenta, sola. Siempre fue incluirme en la propuesta de la escuela, ¿no? Que nos abrió las posibilidades. Aún antes de que sintiéramos que estábamos preparadas, ¿no? Porque muchas veces tuvimos esa sensación. ¿Cómo voy a ir a plantear algo si todavía? Bueno, pero siempre pasar ese vértigo y lanzarnos y después una satisfacción. Siempre es bueno lo que vuelve. Sin duda, Sí. sin duda. Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, estamos ya sobre la hora. Les quiero decir que la próxima entrevista va a ser el sábado 18 de mayo a las 15 horas. Va a ser a María Cristina Solivela de Pérez. Así que, bueno, los esperamos a todos para poder seguir compartiendo este espacio que sin duda nos enriquece cada vez. Bueno, si les parece, Bueno, podemos dar por terminado. Bueno. Gracias, Alicia, gracias a todos Gracias y a vos, Gracias. nos vemos Nos la vemos. próxima. Gracias. Gracias. Chao. chao. Hasta la Hasta próxima. pronto. Adiós. Gracias. Gracias.